Bien, vengamos a la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer en Romanos capítulo 5, los versículos que van del 12 al 21. Un pasaje notable, profundo, típico del apóstol Pablo. Un pasaje revelatorio que Dios le dio a él. Romanos 5, del 12 al 21, así dice la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Que el Señor la haga motivo de profunda reflexión y meditación en nuestros corazones. Pablo hace el contraste entre Adán y Cristo. Adán y Cristo son los dos hombres representativos de toda la humanidad. Adán es el primer hombre creado por Dios. La Biblia no cree en la evolución. La Biblia no dice de que los hombres somos traídos de otro planeta, como algunos disparatadores dicen. La Biblia dice clara y redondamente que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre, Adán, llegó a ser alma viviente. No sabemos de qué color era Adán. No sabemos si era blanco, si era rubio, si era negro, si era moreno, si era chocolate, si era amarillo. El nombre Adán viene de una palabra Adamá, que significa hombre rojo hecho de tierra. Quizás la piel de Adán era cobriza. Quizás Adán pertenecía a la raza de bronce. Quizás. La Biblia no dice de qué color, pero la Biblia dice que Adán es el padre de toda la humanidad. Y que todos los seres humanos que viven hoy en el mundo son descendientes de Adán y Eva, la primera pareja humana. No descendemos del mono, no descendemos de algún pez, no descendemos de algún ser de otro planeta que no existe, descendemos de Adán y Eva. Y la Biblia enseña claramente que por la transgresión de un solo hombre, Adán, el pecado y la muerte se transmitieron a todos los hombres que viven actualmente en el mundo, que han vivido antes y que vivirán todavía hasta que Cristo venga de nuevo. El pecado y la condenación son transmisibles.
por la ley inexorable de la herencia. Todo padre y toda madre transmite sus características al hijo que tiene. Si los padres son rubios, el chico nace rubio. Si los padres tienen pelo renegrido, el chico nace con pelo renegrido. Es la ley de la herencia, una ley natural establecida por Dios para que pueda existir todos los seres vivientes que hay aquí en la tierra, animales, plantas, peces, hombres. Y Adán pecó y transmitió a sus hijos el pecado, la condenación, la muerte. Y la muerte ha pasado a todos los hombres. Se puede negar quizá a alguno que quiera ser incrédulo lo que la Biblia dice respecto a la muerte por el pecado, pero no pueden negar la lección que están enseñando todos los cementerios que hay en el mundo. Todo el mundo muere. ¿Y por qué se muere? La Biblia dice: la gente se muere por el pecado. Por el pecado de Adán y Eva, que lo legaron a sus hijos, Caín y Abel, y que de Caín, porque Abel murió sin hijos, de Caín, el pecado y la muerte siguieron pasando a todos los hombres hasta el día de hoy, hasta nosotros mismos, que por Adán y por el pecado original de Adán estamos condenados a muerte, y nadie puede negar el hecho fatal de la muerte. Día tras día nos vamos acercando al minuto fatal, el minuto en que morimos, en que nuestro espíritu abandona el cuerpo y el cuerpo es vuelto a la tierra de donde fue tomado, para que se convierta en lo que es: polvo a polvo, ceniza a ceniza, tierra a tierra. Todos los seres humanos recibimos la imagen de Adán, la herencia de Adán, la naturaleza de Adán, el destino de Adán. Pero dice el apóstol Pablo, y enseña toda la Biblia, que hay otro hombre en la historia de la humanidad, otro hombre también representativo, otro hombre que es llamado el segundo Adán, el segundo hombre. Ese es Jesucristo. Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Y Jesucristo vino para eliminar las consecuencias del pecado de Adán. Jesucristo vino para ofrecer al hombre una vía de escape del destino inexorable de la muerte. Jesucristo vino al mundo no para ofrecer a los hombres como Adán una decrepitud, una enfermedad, una muerte, una tumba, sino Jesucristo vino al mundo para ofrecerle al hombre vida eterna. Muy bien pudo haber dicho Adán a sus hijos: yo soy la muerte y la tumba por el pecado. Pero Jesucristo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ese es el inmenso contraste que Pablo está poniendo aquí en Romanos capítulo 5 de 12 al 21 entre Adán y Cristo. Hemos traído al nacer la imagen de Adán y el pecado de Adán y el juicio de Adán y la condenación de Adán y el destino de Adán. Pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando lo recibimos como nuestro Salvador perfecto, entonces nuestro destino cambia. Ya no estamos condenados a muerte eterna. Ya nuestro destino final no es la tumba y el sepulcro. Por fe en Cristo y por virtud de Cristo y por poder de Cristo, recibimos otro destino. Recibimos otra naturaleza. Recibimos otro carácter.
Y si antes íbamos derecho a la tumba y las cenizas, ahora por Cristo cambiamos el rumbo y empezamos a subir hacia el cielo, hacia la eternidad. Qué inmensa diferencia entre Adán y Cristo. Y todos los seres humanos que están viviendo ahora en el mundo, los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, o están en Adán y sufriendo la condenación de Adán, o están en Cristo gozando de la bendición de Cristo. Qué inmensa diferencia, ¿verdad? Una diferencia abismal. Por Adán, dice el apóstol Pablo, hemos recibido la muerte. Por Cristo podemos recibir la vida. Por Adán hemos recibido la condenación. Por Cristo recibimos la salvación. En Adán todos mueren. En Cristo todos pueden ser vivificados. Ahí la gran diferencia. Ahí el gran cambio. Ahí la gran oferta amorosa de Dios a todos los hijos de Adán. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. De ahí la gran oferta y declaración de Jesús a Marta, la hermana de Lázaro, el hombre muerto. Yo soy la resurrección y la vida. Y no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Este pasaje es espléndido. Hay mucho para decir aquí. Vamos a señalar algunos versículos. El verso 20. Vale la pena que subrayen ese versículo en sus Biblias. Romanos 6, 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pesemos estas palabras. Pensemos en lo que dice aquí. El pecado abunda en el mundo. ¿Y quién puede negar que el pecado abunda en el mundo? Podemos negar la historia bíblica de la introducción del pecado en Génesis capítulo 3. Podemos negar, decir, no, eso no es cierto. No, ese libro no dice la verdad. Podemos negar, si queremos, la historia del pecado de Adán y Eva. Pero no podemos negar la evidencia del pecado en el rostro del criminal, del drogadicto, del borracho, del loco, del demente. No podemos negar las consecuencias de un hecho del pasado como está escrito en la sociedad humana. Se puede negar, si alguno quiere, insensato, la historia bíblica del pecado. Pero ¿quién puede negar que se está muriendo día por día? Y que más tarde o más temprano se le doblará la espalda, se le enturbiarán los ojos, cesarán los latidos del corazón y alguien va a tener que venir a recogerlo de donde se ha caído. ¿Quién puede negar que algún día lo van a sacar con los pies para adelante, rumbo al cementerio? No se puede negar la evidencia de la experiencia. Nadie puede negar que está condenado a muerte. Si alguno de ustedes piensa que va a vivir aquí toda la vida para semilla, ¿quién no ha muerto en la raza humana desde los días de Adán hasta el día de hoy? Todos. Y todos los que estamos aquí, más tarde o más temprano, si Cristo no viene antes, moriremos también. Y un día nos van a embalsamar, y un día nos van a llevar al cementerio, y un día nos van a poner en un nicho o en la tierra y van a poner allí un nombre. Fulano de tal, nació tal año, murió tal año. Punto. Sí, se puede negar la historia bíblica del pecado, pero no se puede negar la consecuencia del pecado en la vida de cada uno de los hombres. Pero hay esperanza. Dios no quiere que el hombre quede convertido en polvo. Dios no quiere dejar a los hombres bajo condenación. Dios no quiere que los hombres se pierdan. Dios quiere que los hombres se salven. Y para salvar a los hombres, Dios se hace hombre en Jesucristo, y en Jesucristo vive como hombre 33 años y muere en la cruz para pagar la culpa del pecado. Y es sepultado para conocer él también lo que es el sepulcro,
y al tercer día resucita para ofrecer a los hombres no la muerte, no la tumba, no la condenación, sino la vida y la vida eterna. Eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí con otras palabras. Donde abundó el pecado, y el pecado abunda. ¿Quién puede negar que abunda el pecado? La droga, el aborto, la violencia, el terrorismo, las estafas, las mentiras, los chantajes, las calumnias, no son pecados. La maldad del corazón, la indiferencia del corazón, los hogares que se rompen, los hijos que son abandonados, las mujeres que son maltratadas, no son evidencia del pecado. ¿Quién puede negar que hay pecado en el mundo? Nadie. Abundó el pecado y abunda el pecado. Pero vean otra palabra. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios siempre será mucho más que el pecado de Adán, que el poder de la muerte y la enfermedad, que el poder de la ley que condena. La gracia de Dios siempre es más. Y por la gracia de Dios manifestada en Jesucristo, somos salvos, seremos salvos. Verso 21, para finalizar nuestra breve meditación. Para que así como el pecado reinó para muerte, el pecado reina para muerte. El pecado ejerce un dominio tremendo en todos los seres humanos, aún los más inteligentes, aún los más sabios, aún los más educados, aún los más poderosos. ¿Han leído esta historia reciente de estos dos muchachos Menéndez, Eric y Lael Menéndez, hijos de un cubano, José Menéndez, que se hizo millonario? Dos muchachos cultos, educados, finos, elegantes, simpáticos, universitarios, deportistas, llenos de dinero porque el padre era dueño de 14 millones de dólares. Dos muchachos triunfadores, dos muchachos encantadores. ¿Qué hicieron? Mataron a balazos al padre y a la madre para quedarse con la fortuna. ¡Qué estupidez después de todo! ¿Cómo pudieron pensar estos dos muchachos universitarios, deportistas, brillantes, admirados, que un crimen de tal naturaleza iba a quedar sin descubrirse? ¿Cómo el diablo tuerce la mente de la gente que se cree inteligente para lanzarlos al pecado, la ruina y la muerte? El pecado reina para muerte, pero así también la gracia de Dios reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Si todos hemos nacido con la imagen de Adán, ¿y quién lo puede negar? Podemos renacer y llevar ahora la imagen de Jesucristo. Si todos hemos nacido condenados a muerte por el pecado de Adán, ahora podemos ser renacidos y dedicados a vida eterna por Jesucristo. Si todos hemos estado siguiendo hasta ahora el camino descendente que conduce a la vejez, la decrepitud y la muerte, ahora podemos seguir el camino ascendente que lleva al cielo, a la vida eterna. Todo mediante Jesucristo, todo por la obra de Jesucristo, todo por la gracia de Dios, todo por el amor de Dios a todos los hombres pecadores. Condenados a muerte todos nosotros por Adán, estamos condenados a vida todos nosotros por la gracia y la obra de Jesucristo. En conclusión, la conclusión está aquí, en la hoja que hemos entregado. La humanidad se divide entre los que están en Adán, muertos en delitos y pecados, según dice la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 1, y los que están en Cristo, nacidos de nuevo para vida eterna. La única manera de pasar de muerte a vida, del infierno al cielo, de la muerte a la salud, es recibiendo a Cristo como Salvador. Cada uno de nosotros, los jóvenes, los mayores,
Si quiere escapar del destino de Adán, que es la muerte eterna, y recibir el don de la vida eterna, tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Abrazarse a Él como quien se abraza al último recurso, como quien se abraza al salvavidas Salvador. No hay manera de escapar al destino de Adán si no es por Jesucristo. La juventud no salva, la belleza física no salva, la inteligencia, la cultura, la educación no nos darán nunca la vida eterna. La psicología, la psiquiatría, la filosofía, la teología nunca van a dar la vida eterna al hombre. Ninguna religión, ni el judaísmo, ni el catolicismo, ni el hinduismo, ni el budismo, ni el maometanismo darán al hombre la vida eterna. Solo Jesucristo da la vida eterna, y la da gratuitamente, y la da amorosamente, y la da perfectamente, solo en respuesta a la fe, al pedido que hagamos. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Donde abundó el pecado en este mundo, sobreabundó la gracia de Dios, y gracias a Dios por eso, porque podemos ser salvos gratuitamente, solamente con que cada uno de nosotros, deseando escapar a la condenación eterna, acepte a Jesucristo como Señor, Salvador eterno. Oremos. Señor, ayúdanos a tomar en esta mañana la decisión más grande de nuestra vida: recibir a Cristo como nuestro Salvador y como quien nos da el perdón de los pecados y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.